Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Un día más tengo que agradecer al Señor por la salud, por la vida que me concede y porque Él me permite poder estar compartiendo con ustedes una nueva escuela dominical. Vamos en primer lugar a orar a nuestro Dios para que Él dirija este servicio, porque si bien es cierto estamos a distancia por estos medios de comunicación, no deja esto de ser un servicio de escuela dominical, así que vamos a orar para que sea mi Dios quien lo dirija. Padre bueno, santo, celestial, en el nombre bendito y glorioso de Jesús, su Hijo nuestro Redentor. En ese glorioso nombre nos presentamos delante de su presencia para agradecerle por la salud, por la vida concedida, agradecerle, mi Dios, por la obra redentora realizada a nuestro favor y del mundo entero, y suplicar en esta mañana perdone nuestra falta, nuestros pecados, cúbranos con su sangre y denos de su gracia, mi Dios, en especial, en particular, para poder hablar de su palabra, y quienes van a escuchar también bendígales, mi Señor, dé gracia a cada uno para que puedan escuchar, puedan entender y puedan ser bendecidos por su palabra. Siempre deseamos, Dios eterno, que esta palabra llegue a alguien que aún no le conoce y obre en su corazón. Le pedimos esa bendición y todas las anteriores en el bendito y glorioso nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En todo lugar y en todo tiempo Dios es digno de ser glorificado. Bien, mis hermanos, hermanas, ya estamos con la ayuda del Señor preparados para un nuevo día de escuela dominical. Saludar antes que todo a nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arcos Torres, a su familia, a toda la iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, con todos sus templos anexos, 7 templos anexos, incluidos entre ellos el Centro de Estudio y Trabajo, ¿cierto?, conocido por nosotros como el CET. Que Dios también bendiga allí a nuestros hermanos que están pasando un periodo de sus vidas, pero lo importante que, si bien es cierto, tienen algunas ciertas restricciones a sus libertades, puedan ser libres en el Señor. Saludar a mis hermanos de San Clemente Norte, San Clemente Centro, San Clemente Sur también, mis hermanos allí de Huamachuco, saludarles. Recordaba, siempre digo saludo a San Clemente Norte y a mi hermano de San Clemente Huamachuco. Puede que alguno también tenga la oportunidad de escuchar esta escuela dominical, que Dios les bendiga. Y así a todos quienes puedan escuchar esta escuela, un cariñoso saludo. Bien, tenemos hoy día nuevamente, ¿cierto?, la lección bíblica en Apocalipsis capítulo 19, el domingo anterior, la escuela dominical anterior, quedábamos
en el versículo 13 del capítulo 19, ¿ya? Y hoy día, obviamente, continuamos en el versículo 14 hacia adelante. Estamos, con la ayuda del Señor, describiendo la venida del Señor Jesucristo en este caballo blanco que está descrito aquí en la Biblia, y por eso tiene como título esta lección, el jinete del caballo blanco, haciendo una referencia directa, ¿cierto?, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos describiendo algunas acciones, algunos aspectos de esta segunda venida, y ya estamos, hoy día vamos a dejar establecida ya esta segunda venida aquí a la tierra, profecía para cumplirse en tiempo futuro, ya, y posteriormente ya vendrá otro tema, como es, bueno, habíamos ya pasado muchos de los juicios, pero todavía quedan algunos asuntos terribles que Dios tiene que tratar, ¿cierto?, con la humanidad, como es la batalla del Armagedón, que sería el tema siguiente a la segunda venida de Cristo. Y es importante que, perdón, hermano, es importante que la definamos, que la describamos, porque aún quedan dos acontecimientos de estas características, ya antes de entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva, ¿cierto? Quedan dos batallas todavía, la del Armagedón y la rebelión final. Por eso me interesa, ¿cierto?, que en las clases venideras, si Dios nos da la oportunidad, podamos también describir la batalla del Armagedón, porque debemos diferenciarla con la última rebelión de la humanidad contra Dios, ¿ya? Pero ese es tema, o son dos temas para futuras lecciones, si el Señor nos da la oportunidad de poder estudiarlas. Bien, como siempre, antes de iniciar el tema de hoy, siempre me gusta, ¿cierto?, adentrarme un poco y recordar el tema anterior, ya que, vuelvo a decir, lo de hoy es la continuación. Pero en la clase anterior comenzábamos, ¿cierto?, con la descripción del jinete del caballo blanco, en el contexto, reitero, de la segunda venida del Señor a la tierra, en el versículo 11 del capítulo 19, que decía: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, ¿cierto? Esta perspectiva, decía yo en la clase anterior, le permite a Juan ver el cielo abierto, y yo daba énfasis, ¿cierto?, en lo hermoso de este acontecimiento, este cielo que, como ya lo describí en la clase anterior, aquí estoy solamente recapitulando, estuvo cerrado, ¿cierto?, y está cerrado todavía, porque, insisto, estas son profecías para tiempo futuro, por miles de años, cientos y miles de años. Aquí esta perspectiva le permite a Juan ver nuevamente este cielo abierto, que ellos ya habían visto, ¿cierto? Los discípulos ya habían visto abierto en el cielo en el momento que, ¿cierto?, se produce la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacia los cielos. Y aquí, reitero, Juan en esta perspectiva vuelve a ver el cielo abierto, y como les decía, la clase anterior, esta, ¿cierto?, había sido ya una promesa de nuestro Señor a sus discípulos. Leí Juan 14, 1 al 3, no lo voy a leer hoy día, solo recordarlo, y también leí Hechos 1, 11, donde, ¿cierto?, los ángeles que se manifestaron a los que estaban contemplando, ¿cierto?, la ascensión del Señor a los cielos, les recordaron, ¿cierto?, a los discípulos que Jesús vendría otra vez, del mismo modo como ellos en esos momentos estaban observando su ascensión, es decir, con los cielos abiertos. Y aquí Juan, ¿cierto?, lo está viendo. También en la clase anterior hablábamos, ¿cierto?, de alguna característica de nuestro Dios muy hermosa. El versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, ¿cierto? Yo hablaba de un fuego flameante, y había en su cabeza muchas diademas, que decíamos, ¿cierto?, que era símbolo también las diademas, ¿cierto?, era símbolo, ¿cierto?, de realeza, las diademas. Y
sus ojos eran como, decía yo que sus ojos eran como llamas de fuego, y hacíamos énfasis en esa parte de la lección, ¿cierto? Que estos ojos de nuestro Señor Jesucristo, este simbolismo del fuego, yo decía que no es que los ojos estén con llamaradas ahí o que estén encendidos, sino que este simbolismo representaba, ¿cierto? La capacidad, por darle un nombre respecto a lo que logro entender de nuestro Dios, ¿cierto? Para conocer mucho más allá de nuestras acciones, sino que Él conocía con estos ojos flameantes, como llama de fuego flameante, no solo nuestras acciones, sino nuestras intenciones. Y ahí, ¿cierto? Mencionaba también algunas citas que las di la clase anterior. Y el último versículo que revisamos la clase anterior fue el versículo 13, decía estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿cierto? Describíamos la razón por qué estaba teñido de esta ropa, porque su ropa estaba teñida en sangre, que hoy día nuevamente vamos a hablar algo de ello, porque los versículos, ¿cierto?, que vamos a revisar hoy día nos van a llevar también a recordar esto. Y bien, rápidamente, ¿cierto?, una recapitulación de la clase anterior para que nos contextualicemos, ¿cierto? Si alguien se está integrando a esta escuela pueda, ¿cierto?, contextualizarse, pueda entender, ¿cierto?, lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Decía en la clase anterior y lo sostengo hasta hoy día, creo que estamos en un momento, ¿cierto?, de descripción de esta semana 70 de Daniel, conocida también como la tribulación y gran tribulación, ya un momento muy, muy maravilloso, describiendo, ¿cierto?, la segunda venida del Señor a esta tierra. Reiterar, yo siempre voy reiterando algunas afirmaciones que voy haciendo desde la palabra del Señor, a modo de recordar, ¿cierto?, nuestra mente es frágil, que esta segunda venida del Señor tiene dos etapas y que no debemos confundirla con esta segunda etapa que estamos describiendo aquí, ¿cierto?, cuando se ve el contexto de cuando se ve venir el jinete o el Señor Jesucristo en un caballo blanco. Es la segunda etapa de la segunda venida del Señor. No son tres venidas, es una segunda venida que la hemos subdividido en dos etapas. La primera, cuando Cristo, ¿cierto?, viene en las nubes y, ¿cierto?, llama a su iglesia, que también la conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la primera etapa de la segunda venida del Señor, y la segunda etapa es la que hoy día vamos a terminar de describir, que es esta venida ya a la tierra propiamente tal. En la primera, en el rapto, no viene a la tierra, no posa sus pies en la tierra. En esta segunda venida sí posa sus pies en la tierra, en el monte de los olivos, que más adelante seguramente, cuando hablemos de la batalla del Armagedón, vamos a hablar también algo relacionado con el momento en que el Señor, ¿cierto?, posa sus pies en el monte de los olivos, es decir, ya, ¿cierto?, viene, ¿cierto?, de manera literal, tangible a esta tierra, y reitero, posa sus pies en esta tierra. ¿Ya? Ahí ya estamos culminando esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, a esta tierra, hacer esa diferencia. Bien, continuemos en el versículo 14. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ya? El Señor cabalga, ¿cierto?, sobre un caballo blanco, y al que le siguen, ¿cierto?, también en caballos blancos los ejércitos celestiales, dice la Biblia aquí. Bueno, no es fácil identificar estos ejércitos celestiales. Hay bastantes afirmaciones, bastantes interpretaciones, pero como nosotros ya sabemos, creo que debemos ir buscando la interpretación en la propia palabra del Señor. ¿Ya? Podrían ser, ¿cierto?, el ejército celestial que condujo el arcángel Miguel. ¿Se acuerda que en la Biblia aparece un ejército, ya, que condujo el arcángel
Miguel, aquí mismo en el libro de Apocalipsis está ese ejército, que podría ser este ejército, ¿cierto? Porque se habla de ejército. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 12, ya voy a leer algunos versículos, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ahí estos versículos hablan, ¿cierto?, de la batalla que sostiene el arcángel Miguel, ¿cierto?, con Satanás y sus ángeles. Entonces ahí ya aparece un ejército, ¿ya? Bueno, hay otras interpretaciones también que hablan de que este ejército son los redimidos. Yo personalmente, y probablemente usted esté esperando que, como quien soy, ¿cierto?, que quien tengo hoy la bendición de ser el profesor de esta escuela, ¿cierto?, me defina por alguna interpretación. Por cierto que me defino por la que me parece, ¿cierto?, es más concordante con el contexto bíblico, ¿ya? Y a mí me parece, ¿cierto?, que cuando dice los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, se refiere, ¿cierto?, específicamente, o así lo entiendo, ¿cierto?, que estos ejércitos celestes, ¿cierto?, están tanto constituidos por los ángeles como por los redimidos. Vamos a tener que adentrarnos un poquito aquí en algunas citas bíblicas que tengo por acá para poder entender esto. Yo le insisto, algunos dicen que son los redimidos, otros que son los ángeles. Yo personalmente, de acuerdo a las citas que vamos a revisar y al contexto bíblico que estamos revisando, del cual estamos aprendiendo, creo que estos ejércitos son constituidos tanto por ángeles como por los redimidos. Hay algunas citas que van a apoyar esta interpretación, ¿ya? Usted puede recordar en la palabra del Señor, ¿cierto?, que de los redimidos se dice que estos son, ¿cierto?, de los redimidos se dice que los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, ¿ya? Aquí dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y limpio y blanco le seguían en caballos blancos, ¿ya? Mire, leamos Apocalipsis 17, 14. Vaya usted anotando para que revise con mayor calma. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Creo que ahí ya la palabra del Señor nos está dando una luz de quiénes son estos ejércitos. Dice claramente: y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Yo anoté algunas citas bíblicas que me hacen entender, ¿cierto?, que estos ejércitos, la Biblia dice los que están con él, refiriéndose a estos ejércitos, ya son claramente, ¿cierto?, llamados y elegidos y fieles. Miren, busquemos la palabra del Señor mejor y ella me va a aclarar esto. ¿Por qué yo estoy diciendo, ¿cierto?, de que estos ejércitos están constituidos por los redimidos, por el Cordero y por los ángeles? Mira lo que dice Mateo 22, 14. No pierda, ¿cierto?, de vista, ¿cierto?, esta descripción. Los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Mira lo que dice Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. El concepto de llamado, el concepto de elegido, el concepto de fiel siempre se le da, ¿cierto?, a los hijos del Señor, a la iglesia del Señor, ¿cierto?, a los redimidos, como yo les llamo en esta mañana. Entonces tenemos ahí, ¿cierto?, una afirmación que nos podría hacer entender que estos ejércitos están constituidos por los redimidos. Juan 15, 16, otra afirmación. Ya hablamos, ¿cierto?, ahí de los llamados. Juan 15, 16.
Anótelo por favor para que lo vuelva a revisar. Juan 15, 16 dice lo siguiente respecto a estos redimidos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, llamados, elegidos y fieles. Mateo 25, 23 me habla de los fieles. Ya la Biblia ya me confirmó quiénes son los llamados, me confirmó quiénes son los elegidos y me confirma también quiénes son los fieles. Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, ahí tenemos ya, creo que es más que suficiente, ¿cierto? ¿Por qué estamos afirmando que en este ejército, ¿cierto? Que acompaña al Señor Jesucristo están considerados los redimidos? Porque voy a volver a leer. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y el versículo 17 también habla de esto, que ya lo leí: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Creo que ya aclaré. Estas características, como yo le llamo, ¿cierto?, son propias de los redimidos, llamados, elegidos y fieles. Y dice la Biblia que los que están con Él, refiriéndose a este ejército, tienen estas características, son llamados y elegidos y fieles. Bien. Sin embargo, aquí hay que tener algo en claro. ¿Ya? Quien libra la batalla no son las huestes celestiales, no son los ángeles ni los redimidos, sino el Verbo de Dios, ya que es el único vestido que nos muestra la palabra del Señor que está salpicado en sangre. Si bien es cierto, estamos intentando entender la posición, ¿cierto?, de estos ejércitos, quiénes son. Yo le vuelvo a decir, por la palabra del Señor entiendo que son los redimidos y también los ángeles del Señor. Y finalmente decirle que no son los ejércitos los que lidian o los que libran esta batalla, sino es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Además, hay otra característica que creo que también la anoté por acá, que tiene que ver con las vestiduras. Estas vestiduras que describe este versículo, y discúlpeme que lo lea tantas veces, dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estas vestiduras también son propias de los redimidos y también son propias de los ángeles. El mismo libro de Apocalipsis, ya lo revisamos, yo creo que usted se está acordando, los que tienen una buena memoria, ¿cierto?, a largo plazo, se están acordando que estas vestiduras corresponden también a los ángeles. Por eso yo estoy afirmando que estos ejércitos celestiales los conforman los redimidos, es decir, la iglesia del Señor, y los ángeles. Mira lo que dice Apocalipsis 15, 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. La vestimenta que traen estos ejércitos también es propia de los ángeles, las vestiduras, y propia de los, de los llamados, de los elegidos, es decir, de los redimidos. ¿Se acuerda cuando describíamos el vestido que le era dado, ¿cierto?, a la esposa en las bodas del Cordero? ¿Ya?
también era un vestido, ¿cierto?, de lino finísimo, ¿se acuerdan? Entonces, tanto las características de llamado, de elegidos, ¿cierto?, y de fieles pertenece a los redimidos, y la vestidura. Y la vestidura pertenece también no solo a los redimidos, sino también pertenece a los ángeles. Por lo tanto, insisto, los ejércitos celestiales que acompañan al Señor, que insisto, no entran en batalla. No entran en batalla, la batalla la libra solo nuestro Señor Jesucristo, serían entonces la iglesia del Señor y los ángeles. Ahora, usted se recordará que también tenemos que ir recordándonos, recapitulando algunas citas o algunas lecciones, algunos pasajes de lecciones anteriores. Cuando la iglesia se va con el Señor, la promesa, cierto, es que de ahí en adelante la iglesia estará siempre con el Señor. Por tanto, entendemos también que cuando el Señor viene a la tierra por segunda vez, viene con la iglesia, ¿ya? Sabemos que viene para poder instaurar el reino milenial, pero no hay tampoco ninguna descripción en la Biblia que nos indique, ¿cierto?, que el Señor viene solo con los ángeles o con otro tipo de ejércitos y la iglesia no viene. No hay, y que viene posterior para instaurar el reino milenial. Por lo tanto, entendemos que esos ejércitos son, ¿cierto?, los redimidos y los seres celestiales también. No tiene mayor sentido que tenga que el Señor volver nuevamente a buscar a su iglesia. La Biblia así no lo relata, no nos da a entender eso. Por lo tanto, si usted me pide que me defina por quiénes son estos ejércitos, claramente ya usted lo ha entendido, para mí son los ángeles y los redimidos. Avancemos. Ya en el versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 15, ¿cierto? Avanzando en esta lección. Mire, no quiero dejar pasar por alto para ya cerrar la idea por eso me quedé ahí un momento meditando, cerrar la idea de por qué insisto en que los ejércitos son los redimidos. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 19, versículos 7 y 8 del capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Reafirmar una vez más, la vestimenta que traen estos ejércitos son propia de los santos, de los redimidos. Así que quería compartir también ese versículo que estaba dando vuelta en mi mente y que al final lo encontré acá. Bien, entonces decimos que de su boca sale una espada aguda, ¿ya? Aguda para herir con ella a las naciones. El Rey de Reyes, que es cierto el guerrero divino, herirá la tierra, es decir, los ejércitos de las naciones de la tierra. Eso se refiere cuando dice que herirá la tierra, no es que vaya a herir la tierra propiamente tal, sino que a los ejércitos de las naciones, ¿cierto?, aquí en la tierra. Y dice que las herirá con la espada de su boca, ya, con la espada de su boca. En algún momento hicimos la descripción entre el jinete que montaba el caballo blanco y que salía venciendo y para vencer allá en el capítulo 6, si no me equivoco, de Apocalipsis, respecto al jinete del caballo blanco del capítulo 19. El jinete del caballo blanco en el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿cierto?, venía, ¿cierto?, con un arco, venciendo y para vencer, ¿ya? Acá está, Apocalipsis 6, 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese jinete es el anticristo, ¿ya? Ese jinete es el anticristo. Pero este jinete del caballo blanco aquí en Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Y ahí hay una diferencia. El anterior venía, ¿cierto?, con un arco, ¿ya? Y aquí el Señor, ¿cierto?, viene, como dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahí hay una diferencia. Bueno, y decía yo, ¿cierto?, que va a herir a las naciones de los
o a los ejércitos de las naciones de la tierra. A ellos son los que va a herir, y esto es en cumplimiento a una profecía. Está dada por Isaías. Usted ya la está recordando seguramente, que dice lo siguiente. A ver si la encuentro. Acá tengo el libro de Isaías. Vamos a ir al capítulo 11. Esto que se está afirmando aquí, que él viene para herir a los ejércitos de las naciones, ya el libro o el profeta Isaías ya lo había anunciado, ya lo había profetizado. Eso es lo hermoso de la Biblia, ¿ya? Eso es lo hermoso de la Biblia, que tiene acontecimientos futuros relatados miles de años antes que esto ocurra. Isaías 11:14 dice: asimismo acontecerá, 11:14 dice: déjeme buscarlo. Isaías 11:4. A veces me equivoco un poquitito ahí. Téngame paciencia y disculpe, mi hermano. Isaías 11, versículo 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Alguien a lo mejor está asustado que el Señor en el reinado milenial va a, como dice la Biblia, ¿cierto? En el versículo que leímos, regirá con vara de hierro. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Si va a ser un reinado de paz, el reinado milenial, la instauración del reino de Dios, ¿cierto? Del reino eterno de Dios en su primera parte también en la tierra, es un reinado de paz. Y alguien estará preocupado diciendo, pero ¿cómo esto? ¿Cierto? Que va a regir con vara de hierro, pero se refiere también principalmente, ¿cierto?, a esto que dice Isaías. Vuelvo a leerlo, ¿cierto? Dice: sino que juzgará con justicia a los pobres. Ese será el trato que el Señor dará, ¿cierto?, a los mansos, a los humildes en este reinado. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. No nos confundamos. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta vara de hierro principalmente va a ser aplicada a los impíos, ¿cierto? Por eso dice que en este reinado, ¿cierto?, y en el momento de la instauración del reinado, ¿cierto?, el Señor regirá, ¿cierto?, con vara de hierro a los impíos, porque viene a ordenar las cosas, ¿ya? Y la acción, ¿cierto?, de esta espada es una representación simbólica de victoria por el poder de la palabra de Dios. Eso es el centro de este versículo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ya estamos claros que se va a lidiar una batalla, la batalla del Armagedón, ¿cierto? Y dice aquí el versículo 15 que él va a herir a estos ejércitos, ¿cierto?, con la espada de su boca, es decir, por el poder de la palabra de Dios, ¿ya? Es necesario ahora que nosotros recordemos, ¿cierto?, la acción omnipotente del poder de la palabra de Dios. Yo sé que usted ya está recordando en la creación. Las cosas, ¿cierto?, no existían y vinieron a ser o vinieron a existir por la palabra del Señor, quien simplemente habló y fue hecho. En algún momento recuerdo haber entregado un tema respecto al poder de la palabra. Entonces ahí hay muchas citas bíblicas que si alguien lo tiene por ahí lo podrá recordar, pero como yo bien le digo, simplemente el Señor habla y eso es hecho. Usted conoce la palabra del Señor, ¿cierto?, que esta propia creación fue posible por la palabra viviente que es Cristo el Señor. Mire, vamos a leer Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Solo esa cita voy a leer para avanzar. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, de lo que ha sido hecho... Perdón, voy a leer de nuevo, me equivoco. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Señor. Y sin el Señor, nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido. Entonces, esta batalla la libra nuestro Señor y, cierto, Él no necesita
una espada literal o tangible para, como en las películas, ¿cierto? Usted nos puede parecer un poco tétrico, ¿cierto? Que nuestro Señor tenga que tomar una espada y estar traspasando a sus enemigos, no. Ya recordemos la omnipotencia de la palabra de Dios, ¿cierto? Insisto, simplemente nuestro Señor habla y las cosas son hechas. Por tanto, dice aquí claramente, y de su boca sale una espada aguda para ir con ello a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. ¿Ya? Entonces entendemos claramente que, ¿cierto?, la espada que él va a utilizar es el poder, ¿cierto?, omnipotente de su palabra. ¿Ya? No va el Señor a estar, para que usted me entienda, yo lo digo como lo voy entendiendo, rebajándose a enfrentarse físicamente. Si Él es Dios, Él es Espíritu, ¿ya? Y claramente Él no se va a estar, ¿cierto? Él es santo, 3 veces santo, no va a estar rebajándose a venir a usar una fuerza humana para vencer, si bien es cierto, estos ejércitos que son humanos, sino que lo va a hacer con el poder de su palabra, ¿ya? Vuelvo a insistir en esto, ¿cierto? En la creación, las cosas que no existían vinieron a la existencia por la palabra del Señor, quien simplemente habló y fue hecho. Entonces, también esto nos aclara un poco a nosotros el contexto en que se va a desarrollar esta batalla del Armagedón. Y es más, después de la batalla del Armagedón, más adelante lo vamos a ver, ya hay una nueva y última rebelión, ya estamos llegando al término de la humanidad. Y ahí no es el Señor, ¿cierto?, el que actúa por el poder de la palabra para vencer esa última rebelión que vuelve a ser una conformación de ejércitos, sino que es el fuego que desciende de Dios y que consume a esos ejércitos. En la última rebelión hay que diferenciar la última rebelión con la batalla del Armagedón, que estamos ya a punto de entrar, pero hoy día lo vamos a dejar solo ahí, ¿cierto?, porque no quiero adentrarme en la batalla del Armagedón, sino que estoy sentando, ¿cierto?, las bases, la descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y este es el momento, ¿cierto?, en que ya Él nos da a entender que Él va a vencer a todos estos ejércitos, refiriéndose a la batalla del Armagedón con el poder de su palabra. Esa es una primera acción, ¿cierto?, que se observa en este capítulo, en este versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es una primera acción que realiza nuestro Señor Jesucristo. Ya, la segunda acción, dice, que aparece aquí en el versículo, ¿cierto?, tiene que ver con el establecimiento del reino. Ya, dice, y Él la regirá con vara de hierro, el establecimiento del reino aquí en la tierra, ¿ya? Y por tanto del gobierno de Dios en la tierra, ¿ya? De ahí que, ¿cierto?, Juan escriba, pastoreará con vara de hierro. La segunda acción, ¿cierto?, el mundo del reino de los cielos requerirá una limpieza previa para quienes entren al reino milenial. Por eso es que, ¿cierto?, Él va a regir cuando Él venga a esta tierra con vara de hierro, porque primero tiene que hacer una limpieza, un ordenamiento. Ya el mundo del reino de los cielos requerirá una limpieza previa. Cuando hablamos del mundo del reino de los cielos, tenemos que entender que estamos hablando en primera etapa en este reino de los cielos en la tierra. Este reino de los cielos también tiene 2 etapas. Ya después, esta segunda etapa podemos definirla como los cielos nuevos y tierra nueva. Pero aquí estamos hablando del establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Y en ese contexto, el mundo del reino de los cielos en la tierra requerirá una limpieza previa para quienes entren a este reino milenial. Ya sean conforme a lo determinado por Dios. Gentes que hayan experimentado el nuevo nacimiento. Ya, a eso se refiere, ¿cierto?, que el Señor va a regir en ese instante con vara de hierro. Es decir, los que entran al reino milenial solo serán los que han experimentado este nuevo nacimiento. ¿Ya? Juan capítulo 3. A ver, rápidamente lo buscamos para poder ir entendiendo un poquito más en profundidad lo que estoy diciendo, que al reino de los cielos en la tierra entran solo los que han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso es que, ¿cierto?,
El gobierno será implacable ahí. Ahí no habrán impostores, no entrará nadie que no haya experimentado el nuevo nacimiento. Juan 3, del 3 al 5 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios en la tierra. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor en esta segunda acción va a regir con vara de hierro, ¿cierto? Para ordenar, ¿cierto?, este reino milenial aquí en la tierra. No será como los reyes de este tiempo, que dejan pasar muchas cosas. Ya en el establecimiento de estos reinados terrenales hoy día, ¿cierto?, no se rige con vara de hierro. Aparentemente pareciera ser que es así, pero no es así. Hay corrupción, hay de todo lo que usted pueda imaginar, pero en este reinado no. El Señor va a regir con vara de hierro y allí no entrará nadie que no haya, ¿cierto?, experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, tenemos que entender también que esto no es para los redimidos, ¿cierto? En este reinado entrarán también personas de manera física, en un cuerpo físico. A ellos hace referencia, ¿cierto?, la aplicación de la vara de hierro, porque no olvide que los redimidos ya somos salvados, ya nos presentamos ante el tribunal de Cristo, ya fuimos galardonados. Por tanto, no tiene mucho sentido, ¿cierto?, que esa vara de hierro sea aplicada a los redimidos. Esa vara de hierro es aplicada, ¿cierto?, a las naciones, a la nación de Israel y a las naciones que estén en la tierra en aquellos días y que entren al reinado milenial. ¿Ya? Que entren al reinado milenial. Y por cierto, vamos a ir definiendo esto, que ojo, que el reinado milenial no es ya la última etapa de este reino de los cielos, porque después del reinado milenial hay un levantamiento, hay una última, como dije anteriormente, rebelión humana. Por tanto, eso implica también que en el reinado milenial no todos los que allí entren. Acuérdense que en el reinado milenial habrá descendencia. ¿Por qué habrá descendencia en el milenio? Porque entrarán algunos de manera física, no nosotros ya fuimos transformados, pero entrarán algunos de manera física, y esos, ¿cierto?, va a haber procreación, y los que de esos que entraron al milenio, ¿cierto?, nazcan, probablemente alguno todavía no ha nacido de nuevo. Y esas serán las naciones que conformarán esta rebelión. Luego lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, por eso va a ser necesario también que allí el Señor gobierne, ¿cierto?, con vara de hierro, porque aunque usted, espero que lo esté entendiendo, aunque allí entren solo los que han experimentado el nuevo nacimiento, físicamente allí también se va a producir nacimientos, se van a formar generaciones. Acuérdense que el milenio dura 1000 años, y en esas generaciones que se van a formar, ¿cierto?, no todos van a nacer de nuevo, no todos van a aceptar al Señor, van a llevar una vida religiosa. Se va a dar eso en el milenio, van a llevar una vida religiosa. Va a ser un periodo de paz, no va a haber desorden, no van a existir las protestas que hoy día vemos en estos gobiernos terrenales, pero al final habrá un levantamiento. ¿Qué indica eso? Que durante estos 1000 años muchos vivieron de manera religiosa, se portaron bien frente al Señor porque conocían que Él regía con vara de hierro también, pero al final se levantan. Entonces eso nos da a entender por qué el uso de esta vara de hierro, porque de otra forma, ¿cierto?, también se podría constituir en un reinado parecido a los que conocemos hoy, pero eso no va a ser así. Ya el versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. En esos dos contextos que he estado explicando será utilizada esta vara de hierro, ¿cierto?, que será la autoridad, ¿cierto?, el poder de la palabra del Señor para regir a las naciones en aquellos tiempos. Y ¿cierto? Bueno, los demás, por su condición de rebeldía y desobediencia, serán impedidos de entrar al disfrute del reino de los cielos sobre la tierra. Cuando se produce, el Señor ordena las cosas. Quienes entran y quienes no entran, ahí Él va a ser implacable, va a regir con vara de hierro. Los que han nacido de nuevo, ¿cierto?, los que han aceptado al Señor,
mayoritariamente decíamos el pueblo de Israel, entran al reinado milenial. Pero los demás, por su condición de rebeldía y desobediencia, serán impedidos de entrar al disfrute del reino de los cielos sobre la tierra. La vara de hierro en manos del Señor es fuerte e inflexible en la administración del juicio sobre las naciones que se opusieron a él y persiguieron a los suyos. Ahí no hay amistades, no hay corrupción, ya no hay, como nosotros decimos hoy día, un concepto, ¿cierto?, que usamos mucho y es muy coloquial: no hay apitutados para entrar al reino milenial. No, hay, ¿cierto?, alguien que va a regir, que va a dirigir, que va a administrar de manera implacable. Así que esto nos aclara también en esta segunda acción la palabra del Señor. Y finalmente, una tercera acción respecto a este versículo dice: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Anteriormente se apreciaron, ¿cierto?, los vestidos del Señor salpicados en sangre. Ya y en el versículo 13, ¿cierto? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Anteriormente, por eso le digo que se aprecian los vestidos del Señor salpicados de sangre. Y la razón de ello ya está en esta última acción que acabo de leer, en esta frase del versículo que dice: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿cierto? En la tercera acción del Mesías glorioso, en su regreso a la tierra, tiene que ver, ¿cierto?, con que él pisotea, ¿cierto?, a sus enemigos. Y por eso le decía yo que es él el que libra la batalla y no los ejércitos. Y aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Esta referencia a la acción de la ira de Dios bajo la figura de pisotear, ¿cierto?, a los enemigos, es el cumplimiento también de otra profecía de Isaías. Mire, Isaías nos ayuda mucho a entender también, o nos recuerda que ya había sido anunciado, ¿cierto?, estas acciones, estos acontecimientos, ¿ya? Mire lo que dice Isaías 63, versículo 3. Dice lo siguiente: he pisado yo solo el lagar. La palabra del Señor nos aclara, ¿cierto?, que la batalla la libra el Señor. Los ejércitos no interfieren, ¿ya? Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ya, vamos a ir un poquito más atrás, que acabo yo de leer. Voy a leer esta parte aquí, dice: los demás. Por eso que estaba haciendo la diferencia entre los que entran al milenio, y que son los que han experimentado el nuevo nacimiento, y los demás, refiriéndose a los que no entran, por su condición de rebeldía y desobediencia, serán impedidos de entrar al disfrute del reino de los cielos sobre la tierra. La vara de hierro en manos del Señor es fuerte e inflexible en la administración del juicio sobre las naciones que se opusieron a él y persiguieron a los suyos. Ahora, esto no es, ¿cierto?, yo decía lo que aparece aquí en Isaías: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hallé con mi furor. Esto no es una venganza de nuestro Señor, esto es una vindicación. Ya, esta es la ira santa del Señor por la rebeldía de los pueblos. Ya, y su sangre salpicó mi vestido y manché, ¿cierto?, mi ropa. Una tercera acción descrita aquí en este versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis, ¿cierto?, donde aparece, ¿cierto?, el momento en que el Señor pisa el lagar del vino del furor, ya, y de la ira del Dios Todopoderoso. Voy, ¿cierto?, a insistir nuevamente que esto es a raíz, ¿cierto?, de la rebeldía de los pueblos. Imagínese, amado hermano, amada hermana. Por eso alguien se estará preguntando: ¿por qué tantos acontecimientos? Si ya el Señor en la batalla del Armagedón, ¿cierto?,
venció a las naciones, venció a los ejércitos? ¿Por qué permite un nuevo levantamiento al final del milenio? Es para que nosotros nos demos cuenta la rebeldía, ¿cierto?, de los humanos, la rebeldía del hombre, la desobediencia del hombre, y entendamos, porque cuando aparece este versículo que dice: he pisado yo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, los pisé con mi ira, alguien puede decir que Dios es malo, y muchos lo dicen, pero no contextualizan que ya el ser humano quiere un estado de paz, de bienestar, quiere, ¿cierto?, un reinado edílico, ¿cierto?, como en el Edén. En el milenio el Señor le va a dar ese reino, ese estado a la humanidad. Y aún así habrá una rebelión final. Entonces, ¿por qué digo esto? Y yo vuelvo a insistir, el Señor no necesita que yo lo defienda, pero resulta que algunos, ¿cierto?, se turban, y algunos incluso reniegan, ¿ya?, y se levantan, ¿cierto?, contra el Señor, de manera, porque ignoran, ¿cierto?, la totalidad de la palabra del Señor, ¿ya? Es por eso que yo hago el alcance en este momento de decir, de hablar de estas rebeliones del ser humano, porque después usted se encuentra con que el Señor los pisa con su ira. Pero ¿por qué está esa ira, esa ira santa, esa vindicación de nuestro Señor? Por la rebeldía, por la desobediencia, por todo lo que hemos ido describiendo, es que se produce esto al final, ¿ya? No se olvide que las naciones están, ¿cierto?, apuntando sus misiles, ¿cierto?, al que viene en el caballo blanco y quieren impedir su venida. O sea, la rebelión no es una rebelión cualquiera, es indecible, es no conocida, es única en la historia de la humanidad. Esta rebelión final, no ha habido otra como esta. Entonces, de ahí, ¿cierto?, esta vara de hierro que va a utilizar el Señor, porque ya el ser humano no entendió esta tercera acción. Voy a leer. En aquel día, dice, estarán bajo la vara judicial de Dios, quienes, habiendo oído el mensaje de la gracia, rechazaron consciente y voluntariamente el amor de Dios, a quienes Dios habrá enviado un poder engañoso para que sean condenados. Amados hermanos, cuando leí esta parte de la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10, dice: y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De ahí nace la ira de nuestro Dios, ¿ya? Y Dios finalmente les envía un poder engañoso, ¿cierto?, para que sean condenados. Pero no es que Dios, ¿cierto?, no es que exista el hijo de perdición. El hombre forja, la mujer forja su propio camino hacia la perdición, ¿ya? No es que Dios haya creado a alguien para perdición y para gozarse en pisar, ¿cierto?, con el furor de su ira el lagar, ¿cierto?, sino que es simplemente que el hombre, la mujer, a raíz de esta desobediencia, de esta rebeldía, forjó su propio destino. Y finalmente Dios se cansó, nos entregó a un poder engañoso. Amado hermano, cuando leía estos versículos, imaginaba lo que ocurre en estos tiempos. Aquí estamos haciendo alusión a la gran tribulación, tiempo futuro, tiempo difícil para la humanidad, pero observo lo que ocurre en estos tiempos. ¿Estará también el Señor un poquito cansado de la rebeldía del ser humano en estos tiempos? ¿Habrá tomado también la decisión de ya definitivamente entregar a algunos a un poder engañoso, ya que voluntaria y conscientemente le han rechazado por tanto tiempo? Lo que estamos observando en nuestra sociedad. Por eso sigo pensando que lo que hoy día estamos viviendo es la antesala de lo que viene, y solo falta que el Señor venga por su pueblo, venga por su iglesia, porque todos estos acontecimientos, todo lo que va a ocurrir, ¿cierto?, en nuestros tiempos, es la antesala de lo que va a suceder. Para meditar, ¿cierto?, en la palabra del Señor,
los entregó a un poder engañoso, ¿cierto? Porque rechazaron, escuche bien esta parte, consciente y voluntariamente el amor de Dios. ¿Estará ocurriendo, insisto, me quedo en eso en este momento, en estos tiempos eso? Yo creo que la respuesta usted la tiene. Yo tengo mi propia respuesta, ¿ya? Y claramente si usted quiere conocerla, mi respuesta es que sí. En estos tiempos también hay muchos que están rechazando voluntaria y conscientemente el amor de Dios. Voluntaria y conscientemente el amor de Dios. Por tanto, corren un peligro tremendo de que Dios simplemente los entregue también, ¿cierto?, a este poder engañoso. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Quiero ir cerrando ya, porque estamos llegando ya al final del establecimiento de esta venida del Señor Jesucristo a la tierra, con el versículo 16 de Apocalipsis. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre su ropa y su muslo llevará un nombre escrito, que simplemente lo proclama y lo presenta como el soberano. Ante el poder suyo, ¿qué podemos decir? Que los reyes del mundo y los señores de la tierra tendrán que doblar su rodilla ante quien verdaderamente es el soberano. Esto lo afirma la palabra del Señor. Filipenses 2:10 dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses claramente, ¿cierto?, nos reafirma lo que yo estoy diciendo. Entonces, una vez más la pregunta: ¿quién es el soberano? Aquí queda respondida, ¿cierto?, para todos, ya que quien desciende del cielo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Respondida esa pregunta, ¿quién es el soberano? Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Entonces, ¿qué indica? Que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, que lo traiga escrito en su muslo, ¿cierto? Significa, ¿cierto?, simbólicamente, ¿cierto?, el hecho que este nombre soberano, ¿cierto?, venga inscrito en el muslo del Señor, significa, es símbolo de poder, insisto, símbolo de soberanía, ¿ya? Y la pregunta, ¿quién es el soberano, cierto?, es este que trae este nombre inscrito en su muslo, que representa fuerza, que representa soberanía, poder. Por eso viene escrito en esa parte de, ¿cierto?, del Señor Jesucristo en su muslo. Claramente la respuesta, ¿cierto?, la pregunta está respondida en Filipenses. ¿Quién es el soberano? El que viene, ¿cierto?, en este caballo blanco, con, ¿cierto?, y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Ya, profecía futura, tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Qué tremendo, qué gloriosa escuela. Ya está nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, insisto, en esta profecía, tiempo pasado para que se cumpla en tiempo futuro. Y ahora hay acciones que continúan, ¿cierto?, en esta semana 70 de Daniel, semana de años, ya acciones que continúan. Ahora viene ya definitivamente, aquí hemos descrito en estos versículos las acciones que nuestro Señor Jesucristo va a realizar. ¿En dónde? En la batalla del Armagedón. Entonces, nuestro próximo tema, reitero, si el Señor nos da la oportunidad, tiene que ser, ¿cierto?, la descripción de la batalla de el Armagedón, porque es ahí donde el Señor va a desarrollar estas acciones que están descritas en estos versículos que nos relatan tan claramente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Termino diciendo, para cerrar, ¿cierto?, el contexto de estas dos lecciones. Creo que estas lecciones tienen que habernos provocado un gozo indecible en nuestras vidas, una reflexión profunda, porque es de lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros presentamos hoy día a la humanidad.
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó este momento en el libro del Apocalipsis, en el cual hemos tenido la posibilidad de describirlas, si bien es cierto, a grandes rasgos, pero creo que de manera entendible. Entonces, el llegar a esta parte de la Biblia, creo que para nosotros como cristianos es un momento especial. Vamos a orar para agradecer al Señor por esta escuela dominical. Bendito y poderoso Dios, gracias queremos darle en esta hora de la mañana por esta hermosa escuela dominical donde usted nos ha estado enseñando aún más, Señor, de los sucesos futuros que ocurrirán en su segunda venida, donde usted por su palabra nos revela, nos muestra, Señor, hasta donde nosotros podemos comprender cómo será su segunda venida a la tierra. Suceso que esperamos los cristianos, Señor bendito y poderoso, sin lugar a dudas. Como yo lo estaba, Señor, describiendo en esta mañana, entendemos que esta segunda venida tiene 2 etapas. Y en la primera etapa, nosotros nos vamos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una segunda etapa para la humanidad, Señor, que, como la Biblia dice, donde todo ojo le verá venir tal cual algunos tuvieron el privilegio de verle ir. Qué glorioso ese momento. Gracias porque usted nos ha dado a entender estos misterios por misericordia a través de su palabra. Le pido que sea de bendición esta palabra, Señor, sea una palabra de esperanza, Señor, para nosotros, y bendiga a todos quienes tengan la oportunidad de escuchar esta escuela dominical. Esta bendición se la imploro por los méritos gloriosos de su Hijo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más damos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Reitero mis saludos a nuestros pastores, a toda la iglesia y a todos quienes nos escuchen. Y si el Señor lo permite, tendremos una nueva oportunidad de poder estar participando de el estudio, ¿cierto?, de estos capítulos y versículos de la Biblia. Y por mi parte siempre agradezco al Señor, doy a Él toda honra, toda gloria y toda alabanza, y para mí sea siempre su misericordia. Que mi Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.